Después de haber visto la carátula, vamos a entrar también a revisar de manera un poco más detallada todo lo que tiene que ver con el impuesto diferido, que es NIC 12 para impuesto a las ganancias plenas y sección 29 para pymes. ¿Qué nos dice el impuesto diferido? Digamos que en este formato lo que nos indica es que nosotros vamos a diligenciar el reporte, vamos a hacer el reporte de nuestro impuesto diferido, que digamos que es el saldo que nos da lugar entre las diferencias temporarias, que nos da lugar a las diferencias temporarias, teniendo en cuenta lo que tenemos en nuestras bases fiscales y en nuestras bases contables, y también vamos a tener en cuenta los créditos fiscales a que tiene derecho el contribuyente. Eso es lo que vamos a detallar en nuestra sección del formato 2516 con relación al impuesto diferido. Entonces, como les indicaba, vamos a hacer diferentes reportes más detallados del impuesto diferido en nuestro formato 2516 y entonces vamos a hablar de lo que tendríamos que reportar como impuesto diferido proveniente de las diferencias temporarias, teniendo en cuenta pues que las diferencias temporarias son aquellas que nosotros tenemos en determinado periodo, pero que es muy posible que en periodos posteriores estas cambien, ¿sí? También vamos a tener que reportar en una de las secciones los activos por créditos tributarios. Digamos que los activos por créditos tributarios los podemos reconocer como, por ejemplo, si tenemos saldos a favores con la administración de alguno de los impuestos que nosotros ya hayamos presentado. También tenemos detalle de las pérdidas fiscales que, como lo indicaba Jacqueline, el día de mañana tendremos gran detalle de la compensación de las pérdidas fiscales que nos hablará Jenny, porque es un momento muy álgido, es una información muy álgida que el contribuyente tiene que tener en cuenta para aprovechar, digamos, esos recursos tributarios que se tienen y que muchas veces por desconocimiento o porque no se lleva un control debido se van perdiendo. Y también vamos a tener el detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva que se hará énfasis el día de mañana, especialmente en esos dos temas y en otros temas más, pero que en estos momentos son los que estoy mencionando, entonces tendrán gran importancia y digamos que se les sugiere que tengan sumo cuidado o suma atención en esta explicación que nos harán el día de mañana sobre estos temas. Bueno, aquí vamos a ver un poco más detallado lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, y es que el detalle de cada una de de cada uno de los reportes que vayamos a hacer dentro de nuestro formato 2516 con relación al impuesto diferido, pues vamos a encontrar que tenemos el impuesto diferido proveniente de diferencias temporarias y que pues como les indicaba, esto contiene como los saldos de como los saldos de las diferencias que nosotros partiendo desde nuestra base contable y conciliándolas con nuestras bases fiscales, tendríamos diferencias que de conformidad con los marcos técnicos vamos a tener que representar en esta sección en el formato 2516, ¿sí? También vamos a tener el detalle de los activos por créditos tributarios y vamos a hacer el reporte de los datos correspondientes de los créditos tributarios a favor que tenga el contribuyente. Como les indicaba, son saldos a favor. Digamos que estos saldos a favor son saldos a favor sin solicitud de compensación o de devolución. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto, quiero decir que estas partidas que vamos a representar en esta sección no van incluidos saldos que nosotros estemos solicitando actualmente la administración como una devolución. ¿Sí? Entonces esas no las vamos a tener en cuenta. Y también vamos a tener que reportar aquellos saldos en los que nosotros tenemos, en los que tengamos impuestos pagados en el exterior. Haremos también el detalle de las compensaciones y las pérdidas fiscales.
que se hará pues en el reporte del año de la generación de la compensación de las pérdidas fiscales, iniciando desde el año 2017, y allí lo que vamos a hacer es que vamos a representar anualmente cada una de las variaciones que se presenten en nuestras pérdidas fiscales. Si de pronto en el 2017 obtuvimos pérdida fiscal, si en el 2018 se hizo compensación de esa pérdida fiscal, y cada año vamos a ir reflejando cuáles han sido sus variaciones y quedando con el saldo al final de cada año hasta el tiempo presentado, hasta el año actual presentado. También haremos presentación del detalle de la compensación por exceso de renta presuntiva, que como lo mencionaba Jacqueline, es un dato que en muchas o que en algunas organizaciones de pronto se pierde su control y se olvida, y pues es un beneficio que se ha dejado de recibir por falta de ese control. Este detalle de la compensación de exceso de renta presuntiva funciona igual en el diligenciamiento del formato 2516, como lo vamos a ver ahorita en su representación gráfica, y es que se hace año a año con sus respectivas variaciones, ya sea que se haya compensado, ya sea que haya aumentado el exceso, el saldo en el exceso de la renta presuntiva para cada uno de los periodos grabables. Entonces, como hablaba ahorita, tenemos que en el cuadro del reporte de activo y pasivo por el impuesto diferido, que pues es procedente de las diferencias temporarias, vamos a diligenciar de acuerdo a los conceptos que vamos viendo detallados en nuestra gráfica del formato 2516. Y aquí también nos recuerdan que debemos tener en cuenta que en el concepto otro solamente debemos clasificar aquellos que no están detallados en otras casillas, ¿sí? El concepto de activos reconocidos solamente para fines fiscales se incluirán las partidas que no obstante, o sea, que digamos que de acuerdo al tratamiento contable han sido eliminadas, pero que siguen teniendo trascendencia dentro de la información fiscal. Entonces ahí encontraremos detalladas esa información. También nos hablan de que las diferencias que se presenten entre las bases contables y las bases fiscales, como ya lo había mencionado, se deben clasificar entre diferencias temporarias, que pues estas son las que dan lugar al cálculo del impuesto diferido, y también vamos a clasificarlas dentro de lo que tenemos como diferencias permanentes. Estas son aquellas que no, sobre las cuales no se calcula impuesto diferido, ya sea porque en su mayoría terminan siendo permanentes porque es la aplicación de lo que nos indica la norma, ¿sí? O porque sencillamente el contribuyente ve que por alguna situación no las puede, o sea, que alguna situación de su compañía las tiene que tomar las tiene que tomar o sea, puede revertir puede revertir como su estado de temporaria, lo puede definitivamente dejar como una diferencia permanente. Entonces también aquí haciendo, digamos, un poco más descriptivo lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el detalle gráfico de lo que vamos a encontrar en el diligenciamiento para el impuesto diferido en nuestro formato 2516, nos señala que la columna variación pues corresponde a la diferencia entre los datos reportados del saldo del impuesto del año anterior versus el saldo reportado a la vigencia actual. Nos menciona también que los datos reportados en esta columna deben ser los saldos contables en las fechas señaladas, es decir, que no pueden corresponder a ningún otro periodo del año en vigencia que estamos reportando. También nos habla que la sumatoria de la columna del saldo del impuesto diferido a 31 de diciembre, que es la vigencia actual, debe corresponder al valor del activo
y pasivo por el impuesto diferido diligenciado en la sección de estado financiero, estado de la situación financiera del patrimonio. Como yo les indicaba inicialmente cuando estábamos mirando el tema del diligenciamiento de la carátula, hay muchos que les explicaba que por qué se daba el orden, hay muchas casillas o muchas secciones que nosotros podemos ir diligenciando que al final se van a ver reflejadas tanto en el estado de la situación financiera patrimonio como en el estado de resultado integral. Entonces, de ahí es que podemos entender por qué nos indican ese orden y por qué es importante realmente seguir ese orden en el diligenciamiento de nuestro formato 2516. Nos menciona también que la tasa fiscal aplicada corresponde a la tasa fiscal con la que se espera revertir esas diferencias y que se calcula dividiendo el valor reportado entre la columna del saldo del impuesto de la vigencia que estamos diligenciando por la columna de la diferencia temporaria. Esta es la representación gráfica que tenemos de nuestra sección de activos y pasivos por impuestos diferidos. Encontramos que tenemos pues un concepto, tenemos la base contable de la que hablábamos, la base fiscal, tenemos la diferencia temporaria, la diferencia permanente, tenemos el saldo del impuesto diferido a diciembre 31 de la vigencia actual, tenemos la variación y tenemos la tasa fiscal aplicada. Aquí tenemos también para el tema de activos por impuestos definidos, tenemos también la representación gráfica con cada uno de lo que podemos aplicar dentro de nuestro activo. Aplicando pues las diferencias que pues obviamente ya las podemos ver aquí enunciadas, que es el efectivo y el equivalente, las inversiones, también cada una como lo vemos puede estar representada por su base contable, su base fiscal, su diferencia temporaria, la diferencia permanente, el saldo del impuesto diferido a 31 de diciembre en la vigencia fiscal, el saldo del impuesto a 31 de diciembre de la vigencia anterior, tiene la variación y pues tiene la base fiscal aplicada. Ahí lo podemos ver en más detalle en cada uno de los rubros que intervienen en este formato, en esta sección. También vamos a encontrar saldos a favor e impuestos pagados en el exterior, que como lo mencionaba anteriormente, pues en este cuadro el reporte de los datos correspondientes a aquellos créditos tributarios a los que tiene derecho el contribuyente son producto de los saldos a favor sin solicitud de compensación o devolución y de impuestos pagados en el exterior. La columna variación corresponde a la diferencia entre los datos reportados en las columnas del saldo a diciembre 31 vigencia actual y saldo a diciembre 31 vigencia anterior. Aquí manejamos las dos. También nos indican que los datos reportados en estas columnas deben corresponder, lo que señalábamos también anteriormente, a saldos contables registrados dentro de las fechas señaladas, como les indicaba, es decir, que no podemos incluir un saldo que no corresponda al año gravable el cual estamos haciendo la presentación de la información. Y aquí también nos indica que en las columnas relacionadas que en las columnas relacionadas con la explicación de la variación se debe desagregar la variación de acuerdo con el concepto que se haya originado, los cuales pueden ser correcciones a las declaraciones, ajustes contables por correcciones valorativas y generadas en el periodo. Lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos alguna variación, alguna situación que se haya dado durante la vigencia, tenemos que reflejarla de manera desagregada dentro de este formato. Aquí encontramos la gráfica de lo que vamos a encontrar en el formato 2516, los activos por créditos tributarios, saldos a favor e impuestos pagados en el exterior. Tenemos el tipo de crédito tributario, tenemos el saldo
de la vigencia actual a diciembre 31, tenemos el saldo a diciembre 31 de la vigencia anterior, ahí es donde tenemos la variación de las que le hablaba, si de pronto hubo alguna corrección que hayamos hecho dentro de las declaraciones de los impuestos que vamos a solicitar como créditos tributarios, entonces aquí es donde lo debemos reflejar. Y aquí en la segunda parte encontramos la explicación de estas variaciones que les comentaba. Bueno, aquí también nos habla del detalle que debemos hacer sobre la compensación de pérdidas, que como les indicaba el día de mañana va a ser un poco más extenso lo que se hable sobre la compensación de pérdidas por parte de Jenny. Y sin embargo, vamos a tener en cuenta que dentro de las consideraciones, pues nos indica que debemos hacer el reporte de la generación y la compensación de las pérdidas fiscales de manera anual, que iniciamos desde el año 2017 y que se tiene que ver todas las variaciones que se haya tenido durante cada uno de los años grabables que estemos enviando información hasta la vigencia de la cual estamos enviando información. Es decir, si yo estoy presentando la vigencia del año 2022 y tengo generación de compensación de pérdidas fiscales desde el año 2017, tengo que mostrar en el detalle su saldo inicial, tengo que mostrar si se compensó durante el año 2018 o no se compensó, y al finalizar tiene que coincidirme lo que yo te esté presentando para el año grabable 2022. También nos habla de que el saldo acumulado al 31 de diciembre, resultante de la aplicación del procedimiento del cálculo previsto del artículo 290 del numeral 5 del Estatuto Tributario, que es el régimen de transición que pues todos conocemos, se diligencia en la celda de pérdida fiscal acumulada para compensar al inicio del año 2017. Esto, como les decía, como el ejemplo que les indicaba anteriormente, es que si nosotros empezamos desde el año 2017, pero también hay compañías que tienen saldos del año 2016, entonces tienen que pasarlo por el tema, de acuerdo a lo indicado en el artículo 290, numeral 5, que pues es nuestro llamado régimen de transición. Y lo podemos diligenciar como los indicaba en la pérdida acumulada para compensar al inicio del periodo del año 2017. Encontramos también que la columna pérdida fiscal acumulada por compensar al final del periodo corresponde, como les indicaba, al resultado de sumar el año por compensar al inicio del periodo, la pérdida fiscal generada en el periodo y el mayor valor de correcciones en las declaraciones, y restar la pérdida fiscal compensada en el periodo. El valor no compensado por caducidad de término para compensar y el menor producto de correcciones a las declaraciones. El menor valor producto de las correcciones que nosotros hagamos sobre las declaraciones. Todo esto lo que nos indica es que se debe hacer un detallado señalamiento de si hubo compensaciones, si hubo alguna corrección si hubo alguna corrección de las declaraciones sobre las cuales nosotros estamos teniendo en cuenta estas pérdidas fiscales. Entonces, digamos que este punto es el que nos dice: aquí hagamos el detalle de todas esas variaciones, de todas esas situaciones posibles que se hayan podido presentar. La columna del saldo del activo por impuesto diferido al final del periodo nos indica que corresponde al valor calculado, contabilizado de conformidad con el tratamiento previsto para el impuesto a las ganancias contemplados en la NIC 12 y la sección 29 de la NIF para pymes. Aquí encontramos la gráfica de cómo lo vamos a ver en nuestro formato 2516. Como les decía, pues empieza en el detalle de año a año. Están habilitadas la pérdida acumulada fiscal para compensar al inicio del periodo, como nos indicaba el detalle anteriormente. También tenemos la pérdida fiscal generada en el periodo. Tenemos la pérdida fiscal generada en el periodo, la compensación fiscal compensada en el periodo
valores no compensados por caducidad. Tenemos ajustes por corrección de las declaraciones que mencionábamos ya en el detalle anterior, la pérdida fiscal acumulada para compensar al final del periodo, saldo activo por impuesto diferido al final del periodo. Bueno, aquí vamos a encontrar, digamos que las generalidades dentro del detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva, lo que cada uno de estas casillas nos solicitan para, para diligenciarlas. Entonces nos dicen que corresponde al reporte año a año. Este prácticamente es casi que igual que los anteriores ya explicados y que pues que se diligencia año a año la generación de la compensación por exceso de renta presuntiva. Este reporte inicia desde el año 2017 y se irá generando de acuerdo a su periodo gravable anual. Okay. También nos indica que el saldo acumulado al 31 de diciembre lo debemos reflejar de acuerdo al cálculo que se haya establecido por el numeral 6 del artículo 290, que es el régimen de transición que ya habíamos hablado también, se diligencia en el valor acumulado por compensar al inicio del periodo 2017. Okay, sí. Igualmente, que la columna del valor acumulado por compensar en la fila final del periodo corresponde al resultado de sumar el saldo por compensar al iniciar el periodo y el valor generado en el periodo y el mayor valor por correcciones de las declaraciones y al restar el valor compensado en el periodo nos debe dar el valor no compensado por caducidad. También, o sea, aquí lo que nos indica es que debemos hacer también como hicimos en el anterior, y es que debemos reflejar el valor acumulado por compensar al final del periodo como corresponde en el resultado de sumar el saldo compensar al inicio del periodo. También debemos reflejar el valor generado por el periodo y el mayor valor por correcciones de declaraciones y restar el valor compensado en el periodo. El valor no compensado por caducidad del término para compensar y el menor valor por producto de correcciones en las declaraciones. Este es el detalle que tiene que tener que se tiene que tener en el diligenciamiento de nuestro formato 2516 dentro del impuesto diferido para la compensación de los excesos de renta presuntiva. En la columna saldo activo por impuesto diferido al final del periodo, esta le corresponde el valor calculado y contabilizado de conformidad con el tratamiento previsto para el impuesto a las ganancias contemplados en la NIC 12 y la sección 29 de la NIF para pymes. Esta es la representación gráfica que encontramos en nuestro formato 2516 del detalle de compensación del exceso de renta presuntiva. Es casi que exactamente igual al anterior que ya presentamos. Presenta su año, presenta su valor acumulado por compensar al inicio del periodo, su valor generado en el periodo, su valor compensado en el periodo. Ahí nos indica cuál es qué, cuál sería su representación ante el cálculo aritmético. Nos presenta también los valores no compensados por caducidad. También tiene su sección de ajustes por corrección de la declaración, el mayor valor, el menor valor. También está la columna del valor acumulado por compensar al final del periodo y el saldo activo por impuesto diferido al final del periodo.